Bienvenidos al canal de YouTube de Centro Sefarad de Israel. Hoy nos reúne un personaje al que nosotros tenemos un especial aprecio, un especial cariño y con el que hemos trabajado, con su memoria, hemos trabajado muchísimo, sobre todo con su familia. Estoy hablando del embajador Ángel Sanbrid, también conocido como el Ángel de Budapest, que es el diplomático español que salvó a miles de judíos en Budapest cuando estuvo ahí destinado en el año 44. La memoria es algo muy importante en una sociedad, sobre todo la memoria que aúna la sensibilidad de todas las personas y de todas las sensibilidades ideológicas, culturales. Y yo creo que Ángel Sanbrid es una de esas personas que realmente concita esa unanimidad, ¿no? Porque su labor es absolutamente memorable en el sentido de que salvó la vida de miles de personas y lo hizo además con la idea de no ser nunca ningún héroe ni ninguna persona, simplemente la idea de cumplir lo que era su deber, haciendo prevalecer el principio de humanidad sobre el principio de legalidad. También hubo otros diplomáticos españoles en distintas ciudades de Europa, diplomáticos y otros miembros del servicio exterior que llevaron a cabo una labor salvadora. La más conocida, porque es la más numerosa y también la que ha tenido un mayor seguimiento, es la de Ángel Sanbrid, pero quiero resaltar ese hecho de que existieron diplomáticos españoles en otras ciudades, que además esto no respondía a ninguna red, ni ninguna organización, cada uno hizo lo que pudo, que es exactamente lo mismo que Ángel Sanbrid desarrolló en Budapest, apoyándose, eso sí, en otros colegas de otros países, la mayoría de ellos países neutrales, que también llevaron a cabo esa labor salvadora. Estoy hablando sobre todo de Raúl Wallenberg por Suecia, o el nuncio, o el embajador de Portugal, o el embajador de Suiza. Todos ellos, de alguna manera, llevaron su labor a cabo, su labor salvadora, y tuvieron algún tipo de alianza entre ellos para hacerla posible, ¿no? En el caso de Ángel Sanbrid, además, era un hombre joven, un diplomático, no era su primer destino, pero era uno de sus primeros destinos, y la verdad es que esa labor fue muy meritoria, en el sentido de que se basó en buena parte en un decreto de Primo de Rivera de 1924 que concedía la nacionalidad a los sefardíes, o concedía la posibilidad de otra nacionalidad. Ese decreto ya no estaba vigente en ese momento y la inmensa mayoría de los judíos de Budapest no eran sefardíes. Pero, como decía antes, el principio de humanidad está por encima del principio de legalidad, ¿no? Ángel Sanbrid fue luego un diplomático con una carrera brillante, fue varias veces embajador de España, entre ellos, por ejemplo, tuvo una labor activa en Naciones Unidas, fue el primer embajador de España en China, embajador en Bélgica, en Holanda, en Santa Sede, que es donde acabó su carrera, y dejó un legado maravilloso, sobre todo en una familia maravillosa, porque ellos tienen una conciencia viva de lo que es el legado de su padre y al mismo tiempo una conciencia responsable de lo que es la memoria del Holocausto. Y cada vez que les llamamos, cada vez que necesitamos que nos acompañen a algún acto, sea donde sea, siempre hay un Sanbrid de la siguiente generación, o sea, los hijos de Ángel, o de la siguiente, los nietos de Ángel, e incluso los bisnietos hemos tenido alguna vez, pero la familia Sanbrid tiene una enorme responsabilidad de lo que es el legado y la figura de su padre, y en un sentido amplio de lo que es la memoria del Holocausto, ¿no? Con lo cual nosotros siempre tenemos palabras de tremendo agradecimiento hacia ellos, y la presencia de Ángel aquí corrobora todo eso, y además la presencia de Ángela con el cuadro de su padre de uniforme diplomático que está en su casa de Santander, ¿no? También palabras de profundo agradecimiento a los archivos estatales, que es donde se encuentra buena parte de la documentación, y con la idea además de hacer pública esas listas, esos documentos donde se recogen la memoria, los nombres de los salvados, ¿no? Con lo cual, el hecho de que el Archivo General de la Administración se embarque en esta aventura con nosotros, pues es también algo maravilloso, ¿no? Nosotros, como decía, tenemos palabras de agradecimiento en este sentido y palabras de enorme responsabilidad, porque la memoria y el legado de Ángel Sanbrid, como el de todas esas personas que son justos entre las naciones, el título que Israel da a las personas no judías que ayudaron a salvar judíos. Y Ángel Sanbrid es uno de ellos. Curiosamente, además, no pudo aceptar en su momento ese título cuando lo recibió en el año 66, y de hecho no pudo aceptarlo en vida nunca. El título fue aceptado por su familia, en concreto por su viuda, Adela Quijano, después de que Ángel Sanbrid ya no estuviera con nosotros, porque España no tenía relaciones diplomáticas con Israel en ese momento y no se consideró oportuno que así fuera, ¿no? Pero en todo caso, decía, profundo agradecimiento, profunda responsabilidad, y es un proyecto maravilloso que demos a conocer en la medida de lo posible todo lo que fue esa labor salvadora. Y para ello doy la palabra a Jessica San Román, que va a seguir con la conducción de este acto y una conversación con nuestros invitados. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, gracias, Miguel.
Bueno, pues voy a explicar por qué recordamos hoy a Ángel Sansprít de nuevo. Hacemos muchísimas actividades relacionadas con el recuerdo a Ángel Sansprít y toda su labor humanitaria durante el año 1944 en Budapest. Pues un día como hoy, el 28 de septiembre de 1910, nació Ángel Sansprít. Es el diplomático que hoy conocemos como el Ángel de Budapest. Él salvó a miles de personas y el hecho es que se han publicado muchas películas, se han publicado documentales, hay también unas exposiciones que nosotros también ofrecemos desde Centro Sefarat Israel, se han publicado muchos libros, pero el hecho es que conocemos a pocas historias, a pocas personas que fueron salvadas por Ángel Sansprít. Por ello, queremos lanzar hoy, en el cumpleaños de Ángel Sansprít, las listas con los nombres de las personas que fueron salvadas. Para ello, contamos con el apoyo y el permiso del Archivo General de la Administración, en donde se encuentran estas listas y las lanzamos hoy a través de las redes sociales para encontrar, en la medida de lo posible, personas que todavía se acuerden de aquellos tiempos o que se acuerden que sus padres hayan sido salvadas por Ángel Sansprít. Hemos también abierto un correo email que se llama La Lista Sansprít, que se ve ahora abajo, a donde se puede escribir si alguna persona se acuerda de la historia de su familia. También vamos a publicar varios documentos que ahora a continuación veremos y voy a mostrar ahora mismo unas listas. Las listas que publicamos a través de nuestras redes sociales y con el permiso y con el apoyo del Archivo General de la Administración son estas. Son 3 listas. Una de ellas son estas que se titula de pasaportes, de la relación de las personas protegidas en posesión de pasaportes españoles. Después tenemos otra lista más. Que empieza aquí de nuevo, que se llama La relación de las personas protegidas en posesión de pasaportes españoles. Y lo que me parece especialmente interesante es aquí que, aparte de los nombres, pone siempre la profesión de las personas, el lugar de nacimiento, el año de nacimiento y después también el número de pasaporte que emitió Ángel Sansprít, que hace referencia al número de pasaporte o de la carta de protección. Lo mismo también tenemos en la otra lista. También aquí, por ejemplo, vemos a algún Werther Enrique, modista, tenemos estudiantes, hay obreros, pianistas, aquí un vicariano es mi pianista. Y después tenemos otra lista más, que es la lista de casi 2.000 personas, en este caso sin la mención de las profesiones. Entonces, lo que esperamos conseguir con la campaña que vamos a lanzar hoy a través de las redes sociales es encontrar a familiares de estas personas que fueron salvadas por Ángel Sansprít. Esta lista está colgada en nuestra página web, al igual que está originalmente en el Archivo General de la Administración, y lo vamos a publicar en las redes sociales. Quisiera pasar la palabra a Ángela Sansprít, que está hoy con nosotros. Hola, Ángela. Hola, ¿qué tal, Jessica? ¿Tú conoces algunas personas que fueron salvadas por Ángel Sansprít? Sí, hemos conocido a algunas personas con mucha ilusión. Primero, la que más conocemos es a Eva Leitman-Borer, que vive en Madrid y que la vemos constantemente y que además constantemente habla de este tema y lo cuenta todo, cómo se salvó su madre y ella y su hermano y todo eso. Y luego también conocimos muchísimo a Enrique y a Jaime, que eran 2 niños entonces. Eva era un bebé, estos eran un poco mayores, que vivieron en una casa protegida
y que lo recordaban perfectamente. Ahora, desgraciadamente, ya no están con nosotros, se han muerto los dos, pero que también daban muchas veces testimonio de esto y los hemos tratado mucho y les teníamos mucho cariño y lo hemos tratado mucho con ellos. Y luego en Budapest, que hemos ido varias veces, varias veces nos han gente venido a ver cuando había homenajes a mi padre, a decirnos que ellos eran uno de los salvados. Una vez que fue muy impresionante, la primera vez que estábamos delante de una de las casas protegidas, una señora nos dijo, en esa ventana vivía yo. Y claro, nos impresionó una barbaridad. Y nos hemos encontrado con varios casos, con el documento firmado por nuestro padre y las fotos y todo. Y sí hemos conocido. ¿Y tu padre llegó a conocer a personas salvadas? Pues mira, yo creo que no. Yo creo que no tenemos ningún testimonio de que nuestro padre llegara a conocer ni a tratar a personas salvadas. O sea que yo creo que no. Una vez un tío nuestro se encontró en un barco a un señor que cuando oyó que se llamaba Sant Briz le preguntó qué era de Ángel Sant Briz, pero no era un salvado directamente, era yo creo que familiar de un salvado. Pero eso es todo lo que sabemos. Quizás haya más gente que lo haya visto, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, pero el hecho es que tiene que haber muchísimas personas, miles de personas, o al menos descendientes de esas personas que fueron salvadas por tu padre y que viven en algún lugar. De hecho, yo en los últimos días he estado investigando un poco, he encontrado historias que yo no conocía y que voy a mostrar después y de hecho también están documentadas. Claro. Pero antes de pasar a lo mejor a mostrar algunas cartas de protección, quería dar la palabra al subdirector del Archivo General de la Administración, que está hoy con nosotros, Jesús Espinosa, para agradecerle sobre todo el apoyo a esta campaña, dándonos permiso en publicar las listas de Ángel Sant Briz. Por favor, cuéntanos estas listas, en dónde están, en dónde se encuentran y cómo llegaron a los archivos españoles. Hola Jessica, buenos días a todos. Mira, estas listas se encuentran en un expediente más general que se construyó en 1948, ¿no? O sea, Sant Briz en el año 44 manda sus listas y estarían en un expediente original, pero en 1948, y esto es destaco esta fecha, se integran dentro de un dossier informativo, ¿no?, que crea el Ministerio de Asuntos Exteriores bajo la denominación de Expediente General de los Sefarditas Españoles, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no?, porque cuando he mencionado la fecha de 1948 es muy importante, porque la acción humanitaria que hizo Sant Briz, primero por iniciativa propia y luego con el visto bueno, con el placer de creo recordar, de Lequerica como ministro de Asuntos Exteriores, pues va a servir como aval para limpiar el pasado reciente de España en relación a su colaboración no beligerante con Alemania, con la Alemania nazi y especialmente con sus políticas raciales, ¿no?, que fueron las que ocasionaron el Holocausto. Y entonces, por tanto, estas listas, ¿no?, que puede consultar la gente en vuestra página web, tienen ese contexto documental, ¿no?, y esa pequeña historia. Eso es un poco el origen y el contexto de estas listas. ¿Qué más joya? O sea, ¿qué más tenéis en el archivo de la administración? Pues mira, en relación pues precisamente todo prácticamente en relación con el Holocausto, bueno, que está todo relacionado con los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el rastreo del Holocausto
en la documentación que conservamos aquí en el archivo se puede ir rastreando desde 1939, en septiembre, me estoy acordando de un documento que manda el embajador duque de Tamames en Varsovia, que comunica ya al ministro Beiberder la situación en la que están quedando los judíos polacos en la invasión alemana, ¿no?, de Polonia. Y bueno, y entonces los goteos en las informaciones son constantes, ¿no? Pero no se mueve nunca ficha por parte del gobierno de Franco. En este sentido, vuelvo a repetir que la posición de España en ese momento era la de ser un aliado no beligerante, ¿no? Y tener una colaboración en otros terrenos, no en el racial, pero sí en esos terrenos contra el comunismo. Y ya la ayuda activa que hicieron por iniciativa propia, y esto sí que lo quiero remarcar, porque así lo han puesto de manifiesto los investigadores, es que todas las iniciativas de ayuda a los judíos, ¿no?, en la protección fue absolutamente particular, ¿no? Y bueno, y ahí está el estudio de José Antonio Lisbona, que yo recomiendo que se lo lea la gente. Está gratis, se puede uno descargar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo puede encontrar y puede ver ahí el relato que hace Sandriz de los últimos de 1944, 1945, cuando Europa está prácticamente destrozada por la guerra, es la supervivencia pura y dura de la gente, y Sandriz pues hace lo que puede, ¿no? Y bueno, y salva gente, igual que hacen otros representantes diplomáticos españoles como Gómez Barzallana en Rumanía, en Salónica, en los consulados franceses también. Y bueno, pues toda esa documentación se encuentra en este archivo. Me parece muy importante también que desde el archivo hagáis accesible estos documentos al público, a todo aquel que se interese por la historia, porque también además nos enfrentamos cada vez más a negacionistas, ¿no?, que dicen que esto no ocurrió, que no fue así. Y en realidad, precisamente el Holocausto es uno de los acontecimientos históricos del siglo XX casi más documentado, me atrevería a decir, sobre todo a través de muchísimos archivos repartidos por toda Europa y todo el mundo. Y aquí también en los archivos españoles se encuentran documentos muy interesantes y que se pueden consultar para reconstruir también todo lo que ocurrió aquí en España o en relación de España con el Holocausto. Y entre ellos los documentos de también Ángel Sansprich. Sí, claro. Y uno de los documentos, y perdona Jessica, uno de los documentos más importantes que tenemos, aparte de las listas, ¿no?, es precisamente el informe un informe que enviaron dos huidos del campo de Auschwitz y que llegaron a poder de Sandriz. Y Sandriz lo remitió a Madrid. Bueno, este documento informa sobre las remesas que hacían los nazis desde los diferentes países europeos hacia Auschwitz. Y entonces en este informe, que lo redactan, no me acuerdo de sus nombres, lamentablemente, pero creo que eran dos judíos eslovacos que pueden lograr de Auschwitz, pues hacen incluso los croquis, ¿no?, del complejo del campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Bueno, pues ese documento, lo que manda, que llega a poder de Sandriz, ese documento que conservamos aquí, bueno, pues solamente creo recordar que hay una copia en los archivos vaticanos y una copia también en los archivos, en los National Archives en Washington. Y fueron unos documentos fundamentales que se utilizaron para
enjuiciar a los jerarcas nazis en Nuremberg. Y esa es una de las joyas que tenemos, ¿no?, en relación con el Holocausto. Que es el informe Wöber-Wetzler, Justo, que además dio lugar a una película que se estrenó el año pasado que se llamaba El informe de Auschwitz, muy recomendable. Bueno, Ángela, ¿quieres añadir una cosa? Voy a enseñarte, Ángela, a lo mejor algunas cartas de protección que todavía no conoces, Ay, si sí. me permites, y a Jesús. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Un momentito. Derecho. Ahora. Vale. Aquí tenemos, bueno, esta la conoces, Ángela. Esta es la carta de protección de nuestros queridos amigos Enrique y Jaime Bandor. Sí, sí. Esta a la derecha es más bien una carta de protección, a la izquierda es una carta de protección y a la derecha es lo que se dice un pasaporte colectivo. Sí. Y como vemos aquí, salen también sus nombres en las listas. Aquí vemos a Bandor, Ferencne, Heinz y Helmut con sus nombres alemanes. Aquí otra vez. Ellos figuran en las dos listas porque una lista es para los pasaportes colectivos y la otra lista es para las cartas de protección. Esta es otra carta de protección que he encontrado, también aquí con 4 mujeres. Sí. Y también las encontramos aquí en las listas. Y como vemos siempre, tienen aquí un número al final, el 78, que también figura en las cartas de protección, arriba a la izquierda. Uh-huh. Aquí lo mismo, para una familia también, para los Lang Palné, con el 201. Aquí también para otra familia, Komarom y Miklósne, que por cierto, esta familia tiene parientes aquí en Madrid. Y que los hemos visto ahora, ¿no? Que no los habíamos visto. Sí. Hasta ahora no habíamos tenido contacto. No. Y aquí también tenemos otra carta de protección que he encontrado gracias al Museo del Holocausto en Melbourne, en Australia, y que además han puesto a disposición aquí una foto de Magdalena cuando tenía 20 años y precisamente en la época cuando fue salvada por Ángel Sansprith. Esta sería más o menos una foto cuando tendría 20 años. Esta es con su joven marido, una foto tomada también, y bueno, en el fondo vemos unas cartas de amor que él le escribía a ella. Y esta es una foto ya más tarde cuando emigraron a Melbourne. Ella, desgraciadamente, falleció hace solamente 3 años. Y por ello ya no queremos perder más tiempo y queremos lanzar esta campaña para ojalá encontrar todavía personas que estén en vida, que nos puedan contar su historia o sus descendientes. Aquí hay más cartas de protección, aquí de un joven, aquí incluso una carta de protección en donde también se incluyeron a bebés. Otra más. Y bueno, y esto es lo que quería mostrar. Por favor, todos aquellos que sepan de alguna historia relacionada con la labor humanitaria de Ángel Sansprith, que nos escriban a la dirección lalistasansprith@sefarad-israel.es. Ángela, ¿querías añadir alguna cosa? Pues mira, sí, primero deciros que la iniciativa que habéis tenido es fantástica, que nos parece interesantísimo y francamente nos ilusiona muchísimo pensar que va a aparecer más gente que haya sido salvada por nuestro padre y que nos cuenten sus historias, porque precisamente es de lo que sabemos poco, ¿no? De qué pasó después con toda esta gente y que además
es un testimonio más de lo que hicieron los que ayudaron, que es un buen ejemplo para acordarse que siempre se puede ayudar en momentos de tristeza y de desolación. O sea que nos parece, muchísimas gracias y enhorabuena porque es una iniciativa fantástica. Jesús, ¿quieres decir alguna palabra para concluir? Sí, bueno, agradeceros la invitación y bueno, y espero que la gente pueda encontrar a sus familiares o a sus descendientes y luego, sobre todo, que sirva de manifiesto que el Holocausto ocurrió y se concretaba en personas. No era una invención y ahí están esas listas. Es decir, son documentos auténticos de archivo y son irrefutables, ¿no? Es decir, el Holocausto sí que existió y lo más lamentable es que puede volver a ocurrir. Es decir, porque fue producto de la obra humana y eso puede volver a ocurrir y lo que hay que evitar en todo momento es que puedan darse esas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues nada, agradeceros y abiertos, por supuesto, a seguir colaborando en estos proyectos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Y espero que nos volvamos a ver, ojalá, la próxima vez, con muchas nuevas historias relacionadas con tu padre, Ángela. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros siempre. Jesús, encantada. Encantada, Ángela.